Hola a todos, bienvenidos al comentario semanal de divisas que hacemos desde forexprincess.com. Vamos a ver un poco la evolución que han tenido los pares que nosotros monitorizamos durante esta semana y un poco de previsiones para la semana que viene. Vamos a abrir la plataforma y vamos a empezar con el euro dólar. Bien, vamos a examinar los gráficos horarios, como siempre los gráficos semanales. El gráfico horario del euro dólar, que es el que nosotros miramos al final de la sesión semanal para preparar la semana siguiente, pues bueno, nos muestra un ligero descenso ya paulatino desde hace 3 semanas, desde que marcamos niveles ya casi a finales de año de 1.39, pues bueno, ahora nos encontramos en 1.3541, es decir, el par ha sufrido un descenso de unos casi 100 pips por semana, bastante acusado, y bueno, supongo que el programa de tapering ha tenido su influencia, ¿no? Como siempre en el euro dólar nos encontramos ahora mismo en una zona técnicamente bastante complicada por la confluencia de, como podéis ver, diversos niveles técnicos que tenemos aquí. Esta última semana pues se ha visto determinada sobre todo por la negociación que ha habido en los niveles de esta línea de pivote de aquí, que es la línea de 1.3680, la segunda línea de pivote. Podemos ver aquí la importancia de este nivel semanal con, bueno, pues momentos en que se está negociando aquí con bastante intensidad. Ha sido rechazado de este nivel y, como siempre cuando está en esta zona, al ser rechazado de este nivel, ha acabado llegando a tocar el 1.3550, incluso cerró el viernes por debajo. Y en el último momento efectuó un pullback, pero que no llegó ni a tocar este nivel de 1.3550. ¿Esto qué nos sugiere? Pues bueno, nos sugiere que podríamos ver una tendencia bajista en este momento, ya que lo tiene todo a favor, es decir, está cerrado por debajo del nivel semanal técnico de relevancia y además tiene las dos medias por encima. O sea que para remontar va a tener que superar diversas resistencias de cierta consideración. Si lo miramos más en el largo plazo, pues podemos ver cómo esta semana nos deja una vela que nos confirma el rechazo del par de la línea de tendencia bajista de 2008, es decir, esta línea de tendencia sigue rechazando al par con contundencia cuando entra en contacto con la cotización, y esta semana pues nos deja un rechazo más que contundente que, bueno, ya nos hace apuntar a los niveles de la línea de tendencia alcista de 2005, que está situado en estos momentos, está situada en 1.3411. Vale, vamos a ver cómo se resuelve esta figura técnica durante el primer trimestre de este año, y esto nos podrá dar, yo creo, una orientación a medio plazo de cuál va a ser el recorrido del par. Podéis ver aquí que, claro, una vez solucione esta figura y salga por uno de los extremos, pues el campo está bastante despejado, más por arriba que por abajo, pero bueno, sigue estando bastante más libre de niveles de cierta entidad. Volumen que se mantiene respecto a la semana anterior. Tenemos estas semanas con unos volúmenes de contratación bastante importantes. Vemos que los volúmenes coinciden con los testeos de esta zona, por lo tanto pues bueno, también le da más importancia a este nivel. Respecto al cable, el cable hemos tenido una semana muy parecida a la del euro. Sabemos que son dos pares que van bastante correlacionados, y el cable pues vemos que tiene una estructura bastante parecida. Tenemos un máximo en la última semana del año, en este caso es 1.66, máximo, bueno, marcado exacto, en el caso del cable es el máximo, es marcado a principios de año, ¿vale? Pero bueno, un rechazo de esta zona de máximos para después desde este punto, desde esta línea FIBO, pues intentar una recuperación que se ha visto frustrada por datos macro, y a partir de aquí pues vemos una nueva rotura de esta tímida línea ascendente y un nuevo descenso, marcando mínimos esta semana en niveles de 1.6320. A partir de aquí pues bueno, discurso del gobernador del BOE y sobre todo el dato de las ventas al detalle del Reino Unido pues ha hecho al par recuperar un poco de oxígeno y que se nos haya quedado cerca del 1.64, pero aún así estamos lejos del 1.66 que marcamos a principio de año. Atención aquí, figura interesante, porque a pesar de este gran recorrido al alza, el retroceso ha sido muy corto y encima se apoya
sobre la EMA de 200. Esta semana podríamos ver entonces pues bueno, un nuevo ataque a niveles en primera instancia de 1.65. Por debajo seguimos teniendo la zona esta de 1.6271, que es la línea de máximos de 2012, que ahora veremos en el gráfico semanal. Vamos a ver el gráfico semanal. Zona de mínimos que os comentaba, esta de aquí. Parece lógico, además, viendo el gráfico de más medio plazo, que podamos ver un apoyo en esta zona antes de ver ataques a niveles superiores. Por lo tanto, atención a los testeos en el nivel de 1.6270. Por otro lado, en el medio plazo de la libra poco más hay que decir, porque nos hayamos metidos en un rango lateral desde hace muchísimo tiempo en esta temporalidad, y mientras no rompamos zonas de 1.6750, pues no podremos dar por terminada esta etapa, ¿no? Por debajo tenemos el límite claro en 1.49. Niveles y volúmenes que esta semana también han ido aumentando, pero el rango de esta semana ha sido sensiblemente menor a las anteriores. ¿Vale? O sea que podríamos ver aquí, veremos mañana, lunes, en primera instancia esta semana, a ver cómo se da solución a esta figura. Podríamos ver un pullback o podríamos ver una rotura. Veremos a ver lo que sucede, y depende de lo que suceda, pues debemos tener en cuenta estos niveles técnicos, ¿no? Esta línea de máximo de 2012 y la zona superior ya nos vamos a 1.6670, que es la zona superior de esta zona de máximos, que es la que nos marca la pauta de este rango lateral. Vamos a ver el dólar yen. El dólar yen lo vemos también en una estructura lateral que ha mostrado debilidad esta semana. A finales de la semana pasada ya vimos esa debilidad apoyados con datos de nóminas USA que fueron un poco un jarro de agua fría, y vimos descensos. El yen recuperó terreno, pero esta semana, nada más iniciar, volvió a pasar lo mismo, sin ninguna noticia por medio, pero vimos que había momento bajista en el par, y se nos ha ido a tocar la línea que nosotros en otros comentarios ya os habíamos dicho que es una línea muy básica, muy importante, que es la de 103,23, que marca el máximo anual en cierre semanal del año anterior. Este es el nivel que ha actuado de soporte, y vemos con qué fuerza rebota desde aquí y nos hace recuperar niveles muy semejantes a los que estaban antes de la publicación de las NFP USA. Aún así, una vez recuperado este nivel, parece que el par ya tiene bastante, y vemos además que el momento se ha ido reduciendo, por tanto el movimiento queda amortiguado aquí, y hemos quedado finalmente la semana en un rango bastante lateral, del cual ha hecho un amago de rotura al alza, pero ha vuelto rápidamente a esta zona, y en esta zona pues nos encontramos en este momento. Veremos a ver cómo evoluciona y cómo empieza a desarrollarse la sesión semanal. Nivel de soporte claro 103,23, nivel a batir el 105,30. Es decir, mientras esté metido en esta zona, veremos o deberíamos usar operativas de rango lateral en esta temporalidad. Si vamos a operar en temporalidades más bajas ya es otra cosa, pero aún así debemos estar conscientes que estamos en una zona de rango, y por más pequeños que sean las temporalidades, al ser este el gráfico de una hora, pues vamos a ver poca actividad y poca volatilidad en este sentido. Mirando más a largo plazo, podemos ver cómo pues se confirma esta figura de rebote aquí, dejándonos esta vela de esta semana de cierre, que mirándolo en esta temporalidad nos podría indicar que ya es una figura de vuelta. Por lo tanto, ya ha rebotado en este nivel, y ahora podríamos ver ataques a niveles superiores ya de forma directa, y podríamos proseguir pues con este avance, ¿no?, que ha tenido aquí tan espectacular. En el momento que rompe los 105,30 con solvencia, pues tenemos aquí un nivel en 110 yenes que es bastante importante, pero claro, estaríamos a 500 pips de distancia, o sea que el recorrido, una vez rota y confirmada la rotura de esta línea, el recorrido podría ser bastante interesante. Vamos a pasar al oro. El oro ha tenido una semana muy lateral, y la verdad es que sin noticias de interés. Está desarrollando desde hace 2 semanas o 3 prácticamente pues una zona de indefinición, sin además
comprimimos el tiempo, podemos ver cómo aquí ha habido la rotura de la línea de tendencia alcista que venía desde julio, y desde entonces lo que ha hecho ha sido rebotar en una ocasión en los 1223, esa zona de mínimos tan importante que hemos comentado, sin alejarse excesivamente, volver a rebotar una perforación de esa zona, pero rápidamente se ha recuperado y ha vuelto a estar por encima de estos niveles, haciendo otro rebote, testeando de nuevo esta zona. Es decir, esta es una zona muy importante, este nivel de 1223, y bueno, este nivel por ahora le está dando cierta solvencia a la hora de aguantar los ataques bajistas, y lo vemos pues bueno, aguantando aquí en esta zona, pero insisto, sin alejarse demasiado. Podemos ver el desarrollo de esta semana en que hemos marcado máximos en zona de 1255, y en un segundo intento nos hemos parado también en la misma zona. Es decir, no hay mucho más que dar al alza por ahora. Veremos esta semana cómo se levanta el sentimiento, y podemos ver pues a ver cómo se desarrolla, ¿no? No tenemos la bola de cristal, no podemos saberlo, pero lo que sí que está claro es que por ahora la zona clave y la zona a controlar son los 1223 dólares. Más a largo plazo, lo que os comentaba, ¿no? Este nivel de aquí es este max mínimo semanal que marcó el año pasado, y es el que está marcando con muchísima diferencia pues la pauta en este par, ¿no? Vamos a intentar a ver si nos es posible refrescar un poco el tema que hemos hablado en otras ocasiones de los gráficos COT. En el caso del oro, creo que los tenemos cargados aquí. Efectivamente, lo tenemos aquí cargado. El tema del gráfico COT en el oro. Hace unas semanas publicamos ya un artículo nosotros alertando de este hecho, ¿no? A ver, es un hecho interesante y creo que es destacable, en el sentido de que, bueno, podemos ver cómo en el gráfico COT los dealers siempre se han caracterizado por posicionarse bajistas en este activo, y en cambio hace pocas semanas, a finales de este año 2013, han roto esta zona y han pasado a terreno positivo. En cambio, los no apalancados, los de capital apalancado, los hedge funds, pues han estado largos y han pasado a terreno negativo. Esto podríamos decir, bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, pues los dealers están tradicionalmente correlacionados negativamente con el oro, ¿vale? No tengo a la mano la estadística, pero si miráis el artículo en For Experiences lo podréis ver, ¿no? Ahí el gráfico de correlación, y es una correlación claramente negativa, al contrario del capital apalancado, que está positivamente correlacionado con el oro. Por lo tanto, esta señal lo que nos estaría indicando es una posible caída del oro en estos momentos, ¿eh? Entonces, a medio y largo plazo podríamos ver una nueva caída del oro. Es lo que comentamos en el último closing bell de este viernes, es decir, yo puedo ver técnicamente que el oro puede sufrir una nueva caída, al menos tengo señales que me lo están indicando, pero lo que no sé es cuándo, y ese a veces es el problema, porque aquí entramos en la discusión de si no sabes el cuándo, es muy importante y vital colocar muy bien el stop, porque si no el stop no te va a dejar llegar a ese cuándo y te va a echar antes de mercado. Es decir, si entramos a destiempo y colocamos el stop mal, el mercado nos va a echar antes de que se produzca el movimiento bueno, que normalmente acostumbra a ser justo después de haber saltado nuestro stop, ¿vale? Entonces, pues bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Por ahora, aunque insisto que yo vea esos datos y esos indicios, sobre todo en el COT, aquí no se ve indicios de que vaya a producirse esta caída de forma inmediata, pero todo es posible, porque además vemos que tampoco los movimientos al alza no son con mucha consistencia. Vamos a pasar al dólar australiano. El dólar australiano podemos ver cómo también está sumido en un rango lateral desde la rotura de la línea de tendencia de 2008,
Y a destacar esta semana este importante máximo que nos deja, en el cual ha intentado atacar pues las zonas cercanas a esta línea de tendencia en niveles de 0,91 prácticamente. Todo esto a raíz de los datos desfavorables de las nóminas de USA. Pero bueno, una vez pasado el efecto macro, digamos, de esta noticia, vemos como otra vez la caída es bastante contundente, acentuada por los datos negativos de tasa de desempleo australiano. Esto nos ha hecho pues dimensionar y configurar otra vez una tendencia bajista, que es la que se impone en estos momentos. Por lo tanto, lo más factible es que podamos ver nuevos descensos esta semana. Vemos que las últimas semanas, pues bueno, han sido, después de tener la rotura de esta zona de línea de tendencia, ha sido a rango lateral con esta recuperación que no nos ha llevado prácticamente, bueno, no nos ha llevado ni siquiera a testear la línea. Sí que nos ha llevado a niveles de máximos de aquí, ¿no? Pero desde aquí han sido rechazados, el dólar australiano ha sido rechazado y ha ido perdiendo cota otra vez, y ahora está marcando mínimos, mínimos que los podemos ver aquí, con esta vela semanal tan importante que nos deja el par. Una vela semanal que nos podría estar indicando la clara tendencia bajista que tiene este par, Es decir, en este gráfico queda bastante más claro, y el primer objetivo a marcarse son niveles de 0,86 en este momento. Vamos a ver el último par, que es el euro-yen. El euro-yen, podemos ver aquí cómo esta semana también ha desarrollado un lateral. Ha sido una semana en general bastante tranquila, aunque podemos decir que a nivel global las volatilidades se van recuperando de forma paulatina, y hemos visto un aumento ligero de las medidas de volatilidad. Bueno, conferencia de prensa de Mario Draghi la semana anterior parece que marca referencia, marca máximos, y por lo tanto hemos visto una recuperación de la caída producida por esta conferencia de prensa, pero un rebote en niveles previos a esta conferencia, y de aquí hemos vuelto a caer otra vez. Seguimos en este lateral, un poco de indefinición después de esta espectacular subida que ha tenido durante los últimos tiempos este par, ¿no? Y confirma una vez más la figura que en ocasiones pues nosotros hemos anunciado que veíamos, ¿no?, en el gráfico, que es esta figura de pullback, que podría confirmarse esta semana que viene, ya que hemos visto como el nivel de 141 ha sido testeado de nuevo, y desde aquí se ha rechazado al par. Ahora podríamos ver pues nuevas subidas a niveles pues superiores, ¿no?, con el objetivo puesto pues en niveles de 151, o sea, es decir, la subida sería muy interesante de confirmarse. Tenemos momento y volumen alcista superior, aunque en descenso. Debemos esperar que este volumen se recupere para entonces poder confirmar este nuevo rebote. Y bueno, pues ya hemos visto los gráficos, semanales, ¿vale? Y hemos visto también un poco del COT, y lo que os voy a enseñar ahora es, vamos a comentar un poco primero el calendario de esta semana, ¿vale? Es un pequeño apartado nuevo que hemos introducido en nuestros comentarios semanales, porque creemos importante que la gente vaya introduciéndose en todos estos temas y estas cosas que son tan importantes, ¿no? Entonces vamos a ver un poco las noticias de esta semana, las que pueden ser un poco decisivas. Atención, mañana es el día de Martin Luther King, si no voy equivocado, y por lo tanto, como podéis ver aquí, es festivo en Estados Unidos. Es decir, mañana todos los cruces con el dólar pues tendrán seguramente una baja volatilidad, y es un día que es bueno, que quizás es bastante aconsejable no operarlo, pero bueno, todo depende de cómo veamos la situación, ¿no? Pero a nivel de lunes lo más importante es esto. Esta madrugada tendremos datos del Producto Interior Bruto de China, que podrían tener alguna afectación en el dólar australiano principalmente. El martes, bueno, pues tenemos reuniones del Tribunal Constitucional de Alemania, que podemos ver aquí, bueno, que va a dictar sentencias sobre la constitucionalidad de las medidas del Banco Central Europeo,
¿vale? Son los programas estos de soporte y de compra de activos. Lo más importante es esto. Lo más importante es esto, el sentimiento ZEW alemán. Creo que también lo hemos comentado alguna vez. Si acaso podemos hacer alguna prueba aquí ahora mismo. Tenemos abierto el Data Manager, por lo tanto podemos probar. Vamos a ver la situación de la economía europea. Vamos a meter la tasa de desempleo. Vamos a ver el manufacturero. Vamos a cargar el servicios de Unión Europea. Vamos a desactivar la quinta serie que no la necesitamos y vamos a colocar aquí el índice ZEW y como benchmark vamos a colocar el euro dólar. Vamos a ver una cosa interesante. Ajustamos las medidas. Vamos a ajustar un poco más para que se dé un poco más de relieve, un poco más de volumen a... Vale. Podemos ver aquí el euro dólar, línea verde, y la línea esta verde más oscura es el ZEW. ¿Vale? Podemos ver como el ZEW, pues bueno, se avanza bastante bien a los movimientos del euro dólar. ¿De acuerdo? Es aquí un mínimo, una subida, y aquí el mínimo se ha producido aquí. Este mínimo aquí, este mínimo aquí. Por lo tanto, podemos ver como es un indicador bastante importante y que hay que seguir con mucho detenimiento, porque determina bastante la evolución de la economía europea alemana, economía europea en global, y por lo tanto afecta al euro dólar, hemos visto con bastante correlación. Datos españoles, pero bueno, a nivel europeo la verdad es que no son muy importantes. Datos de bienes de consumo de Australia el miércoles. Cuidado con esto porque es el miércoles, pero realmente es el martes a la 1:30 de la mañana para nosotros. También tenemos datos y conferencia de prensa del Banco de Japón. Podríamos tener quizás alguna sorpresa. Y los datos y las minutas de las reuniones del Banco de Inglaterra. Es todo esto el miércoles, junto con su tasa de desempleo, que esto también puede marcar un poco la mitad de la semana. Atención a la libra dólar porque evidentemente es bastante sensible a estos datos. Por último, bueno, vamos a ver el jueves, tenemos el PMI alemán a las 9:30 y sobre todo el jueves es día de nóminas de Estados Unidos, que vamos a combinar en esta ocasión con datos de vivienda. El viernes no tendremos noticias de interés. Vale, entonces atentos sobre todo a, bueno, el PIB de China, que es esta madrugada, podría en algún par, sobre todo dólar australiano, afectar, pero sobre todo al ZEW del martes, ¿vale? Los datos de desempleo miércoles del Reino Unido y los datos de desempleo el jueves y de vivienda de Estados Unidos. Y atención mañana, que es festivo en Estados Unidos por ser el día de Martin Luther King. Pues bueno, vamos a acabar con otra curiosidad, esta vez referida al dólar yen. Nos vamos a posicionar el dólar yen en el gráfico de una hora. Lo vemos aquí y siempre hemos hablado de la alta correlación que tiene el dólar yen con activos de Estados Unidos, ¿no? Con los bonos y con otra correlación tanto directa como inversa. Pues bueno, hoy os traigo una pequeña demostración de esta correlación. Podéis ver aquí el gráfico horario del dólar yen y nos vamos a meter aquí y aquí vemos, vamos a intentar dimensionarlo un poco mejor porque si no, no apreciaremos con detalle lo que os quiero enseñar. Esto es el Dow Jones de Estados Unidos, ¿vale? En gráfico horario, ¿vale? La fecha 26 de diciembre. Vamos a ver, más o menos, Bueno, pues podemos ver cómo la figura, no sé qué opinaréis vosotros, pero es bastante parecida
¿De acuerdo? Es una cosa a estudiar que no hemos estudiado aún, pero guarda una correlación bastante directa el dólar yen con el Dow Jones. Otra demostración más de que, bueno, pues es un par que está muy correlacionado con diversos activos americanos y por lo tanto pues es una manera también que podemos tener de operarlo, buscar confirmación de movimientos pues en estos activos. Pues esto ha sido todo. Acabamos aquí el comentario semanal y espero noticias vuestras, comentarios vuestros, sugerencias, lo que sea en forexprices.com. Un saludo.